A mí lo que me interesa de todo esto, que creo que se está profundizando poco, es la relación que mantuvieron esa tarde Pradas y Mazón. Porque creo que aquí está todo, ¿eh? ¿En qué sentido? Sabemos que la consejera Pradas tuvo una actitud errática durante toda esa tarde, sabemos que estuvo muy nerviosa, sabemos que entraba y salía de la sala de reuniones y que testigos del CECOPI dijeron que no les dijo con quién estaba hablando. A mí me parece raro que si tú estás hablando por teléfono con el presidente de la Generalitat Valenciana, con Mazón, no entres e informes a la gente del CECOPI, oye, acabo de hablar con Mazón, me ha dicho esto. Efectivamente, parece lo más lógico. A mí me parece muy raro que esta señora no informara, no dijera nada. Pero es que es más, Mompó, el presidente de la Diputación, tiene palabras muy duras a partir de las 6 de la tarde, que como recogen algunos medios, son enviad ya de una puta vez la alerta, con golpes en la mesa. Ellos sabían que había que enviar la alerta. Pero es que yo acabo de ver un tuit que hoy circulaba por redes, que tengo que buscar el tuit para ver que no era una manipulación, que nos confirma algo. A las 14:20 del 29 de octubre, Salomé Pradas pedía mucha precaución a los vecinos de los municipios por donde discurren el río Magro y el Barranco del Pollo. Decía que hemos decretado la emergencia hidrológica en esas zonas y pedía seguir los consejos de los servicios de emergencias, no cruzar los cauces ni acercarse a las laderas e informarse a través del servicio 112. Es decir, esta señora, la consejera de Interior y Emergencias, tenía perfectamente claro la gravedad de la situación, pero sin embargo nos está diciendo que no es capaz de enviar la alerta hasta las 8:11 de la tarde y que es más, que habla una y otra vez con Mazón y eso no la lleva en algún momento determinado a darle el ok y a lanzar esa alerta a pesar de que ella tenía la autoridad. ¿Por qué sucede esto? Aquí podemos deducir dos cuestiones. O que esta señora no habló con Mazón en toda la tarde, por mucho que nos hayan dicho, y que por tanto no se sentía, pese a que ella tenía la autoridad capacitada para dar la alerta, o que bien habló con Mazón, como nos han dicho, pero que este señor, por determinadas razones, no quería que enviara la alerta. Y sabemos a ciencia cierta que Mazón, la mañana del 29 de octubre, criticó las medidas de cierre de la Universidad de Valencia. ¿De qué estamos hablando? ¿De que este señor estaba en una situación que temía que el tiburón meteorológico fastidiara el puente y el negocio y no quería que se lanzara la alerta? Las diligencias instructoras de la magistrada excluyen, por un lado, cualquier responsabilidad penal del gobierno central y sí que apuntan a la posible implicación de cargos de la administración autonómica, porque precisamente la legislación establece que la gestión en materia de emergencias y de protección civil es del gobierno valenciano. Se están recopilando todo tipo de datos para determinar cómo cronológicamente se fueron elevando las situaciones de riesgo, de peligro, y para valorar si los cargos autonómicos actuaron de una manera proporcionada o actuaron de forma negligente, lo cual llevaría a posibles responsabilidades penales. La hipótesis es si el presidente Carlos Mazón puede haber incurrido en responsabilidades penales. Creo que es importante fijar cómo está regulada esta materia en la ley. La ley es una ley valenciana, en la Ley de Emergencias y Protección Civil, que es la ley 13/2010, que determina que el mando único ante una catástrofe, ante una situación de riesgo extremo de este tipo, no es del presidente autonómico, es de la consellera. Además está indicado expresamente en la ley. A partir de ahí, ante esa hipótesis de que pueda haber responsabilidad penal de algún alto cargo de la administración valenciana, el presidente de la Generalitat, aunque no sea quien delimita la ley como mando único, puede también incurrir en responsabilidades penales, siempre que se acredite que en esa decisión o en esas omisiones de la consellera, el presidente Carlos Mazón incurrió en algún tipo de participación, de cooperación, de indicación para que no se enviara la alerta o para que hubiera un retraso negligente. Si se disponía de todos los datos y no se actuó de manera proporcionada cuando se podía actuar, en este caso puede haber negligencia propia del delito de homicidio imprudente, que además aquí la tragedia afecta a más de 200 personas muertas. Por eso, precisamente, hay que determinar quién decidió y si decidió en solitario o intervinieron otras personas como partícipes en esa decisión. En el supuesto hipotético de que la consellera no hubiera actuado proporcionalmente o de que el presidente de la Generalitat hubiera intervenido en esa decisión, podríamos hablar de responsabilidad penal. Lo cierto es que la jueza instructora está siendo muy clara en el sentido
de que las muertes eran evitables, que el aviso fue tardío y por eso intenta aclarar quién adoptó esas decisiones y cómo se adoptaron. Lo hemos visto en lo que ha dicho la jueza. No tiene salida Carlos Mazón. La jueza dice que eran muertes absolutamente evitables, que la responsabilidad era de la Generalitat. Respecto a otro mantra que se ha lanzado por parte de la Generalitat Valenciana, no importaba además que se hubiera declarado la emergencia nacional. Aquí lo único que importaba era avisar, simplemente avisar a los ciudadanos. Y a mí lo que me parece también muy lamentable que está sucediendo con estas víctimas y que ha sucedido demasiado en este país. Solo hay víctimas de todos los españoles si hablamos de las víctimas de ETA. El resto son víctimas de segunda. Hablamos de las víctimas del franquismo, hablamos de las víctimas del YAC 42, hablamos de las víctimas del 11M, hablamos de las víctimas del Metro de Valencia, hablamos de las víctimas de las residencias en Madrid y hablamos, por supuesto, también de las víctimas de la Dana. Parece que a determinados colectivos importantes y relevantes políticos de este país, algunas víctimas son de segunda. Y eso no puede ser. Con el presidente Mazón. ¿Habló con él en algún momento? ¿Le envió un WhatsApp? No, yo hablé por teléfono con él. Yo estaba allí en el CECOPI y me acuerdo perfectísimamente. Estaba también Salomé Pradas, que sabéis que la considera, en ese caso, la directora de la emergencia. Me acuerdo que ella entraba a una sala que había al lado del CECOPI muchas veces para hablar con él y en un momento determinado, también fruto del nerviosismo, yo estaba allí también viviéndole y me acuerdo que le llamé para decirle un poco lo que estaba sucediendo y que había que tomar medidas. No sabría decirte exactamente, os lo digo sinceramente, no sé si será 5:30, si será las 6, si será las 6:15. Yo sí que me acuerdo perfectamente que sí que estábamos en contacto con él, porque de verdad lo digo, no por defender a nadie ni nada, que también yo creo que mi trabajo de la presidenta de la Generalitat. Lo que ya sabemos, que la máxima responsabilidad, según el plan de emergencias en la Comunidad Valenciana, la tiene la Generalitat Valenciana, y me refiero expresamente al aviso que había que haberse dado con respecto a que ese tren jamás tenía que haber salido. ¿Qué pasa con las responsabilidades políticas? Porque es que desde que gobierna Puig parece que las responsabilidades políticas han dejado de aparecer o han dejado de existir. Y las responsabilidades políticas existen. Y el máximo responsable, porque es un asunto de la máxima gravedad, es el presidente de la Generalitat. Los que han hablado tanto tiempo de responsabilidad política, yo lo que les pido es que ahora mismo se miren en un espejo.